Guiones y guionistas, capítulo 227. Hoy hablamos de cómo crear personajes no realistas. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del realista mundo de los guionistas y el irreal arte de los guiones. Los guionistas estamos acostumbrados a crear personajes humanos que aman, que sufren, que sienten, como si fuéramos nosotros, ¿no? Cosa que, bueno, al estar acostumbrados nos resulta más fácil. Pero claro, hay veces que también tenemos que escribir personajes que no son realistas. Me refiero a personajes que vengan de un mundo imaginario, que puede ser desde superhéroes, ¿no? Como Spider-Man o Batman, hasta seres mitológicos como gnomos o dragones o la sirenita. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a ver cómo crearlos. Pero antes os recuerdo que hemos lanzado una oferta de verano. Ya se sabe que el verano es una gran época para cumplir esos sueños, ¿no? Que durante el año no puedes porque no tienes tiempo. Pues si uno de ellos es escribir un guión, bueno, pues apúntate, porque tienes que aprovechar que los días son más largos, que uno está como más relajado, que fluye la creatividad. Si te apuntas a cursosdeguion.com, con la suscripción de 3 meses vas a tener un mes gratis, un auténtico 3x2. Pagas 2 meses y disfrutas 3. Y además 3 meses es un buen tiempo como para poder disfrutar de varios cursos, que bueno, os recuerdo que ya hay 35 cursos, con lo cual realmente si uno llega de nuevas a lo mejor le puede saturar un poco por dónde empezar y por dónde acabar, pero bueno, lo bueno es que como son muy diversos, pues te pueden dar una visión global de lo que tú quieras escribir, ya sea un guión de corto, de largo, o a lo mejor quieres prepararte una webserie, o estás preparándote un documental o un cómic. Bueno, pues tienes cursos que te van a ayudar a todo. Eso sí, tenéis que aprovechar porque la oferta dura solo hasta el 15 de agosto. Y un ejemplo es el curso de escritura de escenas, que bueno, estamos sacando semana tras semana clases, y en la clase de hoy vamos a ver cómo hacer el análisis de una escena utilizando la metodología que sugiere Robert McKee en su libro El Guión. Bueno, vamos a ver cuáles son los códigos y los pasos que hay que hacer para analizar una escena una vez escrita. Y el sábado continuamos con el curso de cómo usar Final Draft. Sí, Final Draft, el programa de guión más famoso, ¿no? Y en esta clase vamos a ver cómo activar la versión gratuita, la versión trial, que dura 30 días, ¿no? Vamos a ver cómo descargar el programa, cómo activarla y los primeros usos. Y continuamos con los recursos para los suscriptores de los cursos. Y como hoy en el podcast vamos a ver cómo hablamos de personajes no realistas, os voy a dejar el guión de A Monster's Calls, que se tradujo en España como Un monstruo viene a verme, la película de Bayona. Bueno, es un guión en el que vais a poder ver un gran personaje no realista, con lo cual, bueno, podéis aplicar de lo que hablamos en el podcast. Estará en el almacén de recursos, planners y PDF. En este podcast ya he hablado alguna vez de la mítica consultora de guión Linda Seger. No, sobre todo yo creo que he hablado del libro Cómo hacer de un buen guión un guión excelente. Muy bien, pues hoy voy a hablar de otro libro, el libro Cómo crear personajes inolvidables, y lo que voy a hacer va a ser hablar de un capítulo en el que nos cuenta Linda cómo crear personajes no realistas. Porque, bueno, normalmente cuando hablamos de personajes nos referimos a personajes realistas, es decir, personajes humanos que bueno, son como nosotros y con lo que nos sentimos identificados porque al fin y al cabo pues comparten los mismos defectos, los mismos deseos, los mismos objetivos. Pero claro, en el mundo de la ficción también existen muchos personajes que no son realistas, que vienen de nuestra imaginación. Y bueno, me refiero desde superhéroes como Superman o Batman hasta seres mitológicos como sirenas o dragones. Y lo que hace Linda Seger es analizar en su libro 4 tipos diferentes de personajes no realistas, que se llaman así. Está por un lado el personaje simbólico, también está el personaje no humano, el personaje fantástico y el personaje mítico. Vamos a verlos con más detalle. Y comenzamos por el personaje simbólico. Los personajes realistas son los más dimensionales, porque claro, están definidos un poco pues por todas las coherencias de los seres humanos, las paradojas, la psicología que es muy compleja, las actitudes, los valores. Pero en cambio los personajes simbólicos poseen una única dimensión
y tampoco se pretende que sean multidimensionales. Estos personajes, los simbólicos, encarnan una sola cualidad que generalmente suele estar basada en una idea como el amor, la sabiduría, la compasión o la justicia, y se adaptan mejor a las historias ficticias, a los mitos, y también a las fantasías o incluso a los cómics, ¿no? O yo que sé, por ejemplo, las historias de superhéroes. Los orígenes del personaje simbólico se remontan a las tragedias griegas y romanas. En aquella época se definía a los dioses y a las diosas tomando como base un único atributo. Por ejemplo, Atenea o Minerva, ¿no? Dependiendo de si viene de Grecia o de Roma, era la diosa de la sabiduría. Afrodita Venus, la del amor. Hades Plutón, el dios de los infiernos. Poseidón Neptuno, el dios del mar. Dionisio Baco, el dios del vino, y Artemisa Diana, la diosa de la naturaleza agreste y salvaje. Pero bueno, aunque los personajes simbólicos suelen ser unidimensional, como veíamos antes, también eso no quiere decir que fueran planos, también tenía sus matices, como por ejemplo Marte, ¿no? El dios de la guerra, Marte, ¿no? El que dio nombre al planeta. Bueno, pues sus padres Zeus y Hera lo detestaban porque era despiadado, cruel y, vamos, que sus manos estaban manchadas de sangre. Según la mitología romana, llevaba una armadura reluciente y los soldados se precipitaban hacia una muerte gloriosa cuando veían que iban a morir en el campo de batalla de Marte. Luego, por ejemplo, su ave era el buitre, claro, muy, muy lógico, el pájaro de la muerte. Y claro, todo lo que tiene que ver con la guerra, bueno, pues está relacionado con Marte. El sonido, la vestimenta y claro, a él todo lo que no tiene que ver con la guerra, pues no le interesa, no se relaciona. Hablaba de los superhéroes, pero bueno, muchos de los villanos también son personajes simbólicos. Por ejemplo, el Joker de Batman, que simboliza la maldad. Y luego, por ejemplo, Superman es un poco la personificación de la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. Bueno, norteamericano, bueno, qué caramba, de Estados Unidos, estadounidense, ¿no? Es que sí, que esto de hablar de americano como sinónimo de Estados Unidos, como que hay que desecharlo. Entonces, claro, nosotros si queremos hacer un personaje simbólico, lo que tenemos que hacer es ver qué va a simbolizar. Yo que sé, por ejemplo, simboliza la justicia. Bueno, pues tenemos que hacer una lista de las cualidades de la justicia, ¿no? Y bueno, algunas pueden ser, por ejemplo, la imparcialidad o la neutralidad, o la no discriminación por razones de color, de sexo. Y claro, hay que hacer como un listado de entre 20 o 50 características de la justicia. Y para desarrollar más a fondo esta idea, bueno, pues podemos pensar, por ejemplo, en los padres de la justicia. Uno podría ser un abogado, ¿no? Que representa la legalidad, otro un filósofo, en representación a la sabiduría. Vamos, que a partir de ahí podemos desglosarlo todo lo que queramos. Y si queremos a partir de ahí darle más dimensionalidad al personaje, bueno, pues hay que añadirle cualidades que estén relacionadas con las anteriores, pero que tampoco resulten contradictorias, ¿no? Podríamos añadir, por ejemplo, la compasión, la perspicacia, la capacidad de negociación. Pero bueno, pensando un poco en crear un personaje simbólico que simbolice a la justicia, ¿no? Que bueno, también un personaje realista podía simbolizar a la justicia. Resumiendo, los personajes simbólicos transmiten una única idea con absoluta claridad y por ello pueden resultarnos útiles para expresar el tema principal de nuestra historia. Sin embargo, claro, hay que vigilar que sus limitaciones no les hagan parecer personajes planos. Por ejemplo, estamos hablando de Batman y Superman, como suelen ser muy unidimensional, pero sus otros alter egos, Clark Kent o Bruce Wayne, eso sí que ya tienen más dimensiones, ¿no? Con lo cual, cuando tú ves la historia de Superman, estás viendo la historia del personaje Superman, pero luego Clark Kent también. Y eso ya es lo que te da muchos más matices y características. Cuando Clark Kent se pone en fase Superman, sí que es verdad que es mucho más sencillo, monotemático, pero cuando está en fase Clark Kent, ¿no? Cuando está con sus gafitas y su traje de persona normal, ahí sí que ya es más complejo. Claro, cuando nosotros creamos un personaje, ¿no? Pues de repente quieres hacer un superhéroe y le dices, mira, yo creo que este personaje simbolice, por ejemplo, la justicia. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es una lista de todas las cualidades que tenga la justicia, todas las cosas que se nos ocurran, 20, 30, 40 cualidades.
Y a partir de ahí, bueno, pues de todas las que hemos desarrollado, pues seleccionamos las que más nos gusten, las que más puedan utilizarse para nuestro personaje y claro, como que estaríamos dándole muchos elementos que tengan que ver sobre el mismo concepto, el mismo tema, que es el símbolo que él representa. El segundo tipo de personaje sería el personaje no humano. Muchos de nosotros hemos crecido leyendo historias de personajes no humanos, como Bambi, como Dumbo, como Lassie, ¿no? La perrita Lassie, el corcel negro, personajes además como que vuelven, como las últimas películas de Disney, de Dumbo y El Rey León. Pero, bueno, los personajes no humanos no están limitados solo a las historias para niños. También como adultos podemos sentirnos fascinados por ejemplo, La rebelión en la granja, de George Orwell, o El Calibán, de La tempestad, de Shakespeare. O si hablamos de, por ejemplo, cómic, el mítico Maus, ¿no? El cómic de Art Spiegelman, que habla del genocidio nazi, de los campos de concentración, y los personajes son animales. Aunque sí que es verdad que a veces los personajes no humanos son simplemente personajes humanos que ladran, que muerden o que tienen una cola peluda. Son animales antropomórficos. O sea, sí son animales, pero claro, tú ves, yo que sé, a ratón Mickey o a Donald y claro, andan de pie a dos patas y realmente tú lo ves y parecen personas, ¿no? Por cómo son y cómo actúan. O, por ejemplo, los personajes de Rebelión en la Granja, aunque no sean tan dimensionales como lo son los personajes humanos, también están creados para que nos recuerden a los seres humanos. Y ese también puede ser el inicio a la hora de crear un personaje no humano. Es decir, podemos hacer hincapié en el lado humano del animal. Por ejemplo, Lassie era una perrita muy fiel y muy mansa, y esa era como su característica principal. Rin Tin Tin, por ejemplo, otro perrito famoso, es muy listo. O Napoleón, el cerdo de Rebelión en la Granja, bueno, pues él manipula y tiraniza a los demás. Es decir, lo que hacemos es darle características humanas a estos personajes no humanos. Pero bueno, además de ello, también hay que dotarles de identidad. Y bueno, aquí, por ejemplo, Linda Seger nos propone una forma para dar identidad en 3 pasos. El primero de ellos sería escoger cuidadosamente 1 o 2 atributos que empiecen por definir la identidad del personaje. Lo segundo sería subrayar todo aquello que el público asocia con el personaje para desarrollar a fondo esa identidad. Es decir, primero tenemos los atributos, después pensamos en qué se le atribuye normalmente a esos atributos, ¿no? Qué se le asocia a esos atributos y luego la tercera parte, crear un contexto sólido para caracterizar el personaje. Pero bueno, vamos a ver estos 3 pasos con más detenimiento. Los personajes no humanos poseen atributos claramente definidos que no cambian nunca. Aunque estén basados en cualidades humanas, estos atributos carecen de los matices y la variedad propios de los personajes humanos. Es decir, que Lassie siempre será fiel y Rin Tin Tin siempre será listo. Pero estos atributos por sí solos no proporcionan a los personajes la variedad y el interés necesarios. El público necesita proyectar asociaciones sobre los personajes. Esto de proyectar asociaciones es un poquito como lo hace la publicidad, ¿no? Que, bueno, pues nosotros aquí tendríamos que asociar distintos sentimientos al personaje. Nosotros, por ejemplo, lo vemos en la publicidad. Tú ves un coche y bueno, se supone que todos los coches sirven para lo mismo, ¿no? Tienen 4 ruedas y nos ayudan a desplazarnos. Pero luego cada coche está asociado a algo totalmente distinto. Hay algunos coches que nos llevan al mundo de la aventura, otros coches que nos llevan al mundo de la familia, porque se vende a gente más familiar, ¿no? El mundo de la aventura pues te llevaría al mundo de los 4x4, por ejemplo. Otros que te llevan al mundo del lujo, ¿no? El mundo de los descapotables. Otros coches que son muy pequeños, ¿no? Y se llevan a la vida urbana, ¿no? Donde el espacio es mucho más reducido. Hay algunos coches que son como muy juveniles, ¿no? Dedicados para el mundo juvenil. Otros coches a lo mejor que son como muy femeninos y tienen claro cuál es su target, cuál es su público. Y a partir de tener claro cuál es su público, pues intentan asociarle cierto tipo de atributos que luego la persona que se lo va a comprar, bueno, pues se lo va a asociar también. Y todo este juego que hace la publicidad con sus objetos y con los productos que vende, nosotros tenemos que hacerlo con nuestros personajes. Tenemos que asociarles distintos sentimientos. Y otra forma de fortalecer estas asociaciones es dándoles un contexto al personaje.
Por ejemplo, el contexto familiar que define a Lassie y su existencia está determinado por la relación con la familia con la que vive. Y la perrita Lassie, cuando está enferma, la familia siempre está a su lado. Y cuando alguno de los miembros está enfermo, bueno, pues ella siempre está a su lado como si fuera una verdadera familia. Bueno, pues nosotros vamos a tener que si creamos un personaje no humano, pensar en estos 3 pasos. 1, darle atributos. Después, asociarle cierto tipo de sentimientos. Y tercero, crearles un contexto sólido. No es lo mismo, pues eso, crear a Lassie en este ambiente familiar que, yo qué sé, contar la historia, por ejemplo, de King Kong en un ambiente salvaje, una isla totalmente perdida, algo casi como prehistórico. Bueno, pues eso, la tercera fase sería crear ese contexto. El tercer tipo de personajes es el personaje fantástico. Los personajes fantásticos viven en un mundo extraño, un mundo mágico, romántico, habitado por criaturas tan poco corrientes como los gnomos, los gigantes, los duendes, los trolls, las brujas. Los personajes que pertenecen a un contexto mágico no son tan sencillos como los simbólicos, que tienen una cualidad, pero sí que tienen un número limitado de cualidades. Y muchas veces también se les suele definir a través de la exageración física, ¿no? Del tamaño descomunal. Y de repente es un monstruo como el monstruo viene a verme, ¿no? Es algo gigante. O hay veces que son diminutos, ¿no? Como los liliputienses en los viajes de Gulliver. O los propios gnomos, ¿no? Que crecen en el bosque. Hay otros a los que se les define por sus poderes mágicos, como por ejemplo Merlín, el mago de la leyenda del rey Arturo, o la malvada bruja del oeste en el mago de Oz. Y hay otros personajes a los que se les define por su condición de personajes súper buenos, o súper malos, o súper ingeniosos. Bueno, básicamente casi todos los héroes, heroínas y villanos de los cuentos de hadas suelen responder a esta descripción de personaje fantástico. Nosotros, si hacemos un personaje fantástico, bueno, pues vamos a tener que obviamente encontrarle ese físico que lo haga especial y luego esas otras habilidades o cualidades que lo hagan fantástico. En este momento recuerdo el podcast que hice de cómo crear un monstruo, en el cual veíamos los distintos pasos a la hora de crearlo. Os pongo el link por si acaso queréis revisitarlo. Y el cuarto tipo de personajes es el personaje mítico. Los personajes ficticios que hemos visto hasta ahora, ¿no? Los 3 tipos de personajes, poseen atributos, también tienen unas asociaciones, ¿no? y también tienen un contexto que son más o menos acentuados. Bueno, pues para crear personajes míticos, además hay que añadirle otro cuarto elemento, que es el conocimiento del público. La diferencia entre una historia corriente y un mito depende de la interpretación del público. Cuando terminamos de leer o de ver una película que tienen una historia mítica, añadimos a la experiencia un proceso reflexivo. Un buen relato mítico lo que tiene que representar es el significado de nuestras propias vidas y transmitirnos una historia que pueda ayudarnos a entender mejor nuestra propia existencia, nuestros valores, nuestros anhelos. Las historias míticas son generalmente historias heroicas en las que la figura de un héroe supera todos los obstáculos que se interponen en su camino hacia la persecución de un objetivo o tesoro. Y este tipo de personajes míticos tienden a poseer ciertas cualidades específicas. Normalmente estos personajes míticos suelen tener un pasado como algo misterioso, algo oscuro, y que, bueno, normalmente puede ser parte de su historia de fondo, que muchas veces se le oculte al público. Y los personajes míticos pueden resultar muchas veces difíciles de crear, porque necesitan la suficiente dimensionalidad para parecer humanos reales. Y sin embargo, también tienen que estar rodeados de una especie como de halo de misterio y de una falta de especificación que les permita representar no solo una persona, sino también una idea determinada. Son por un lado tanto humanos como simbólicos, sin que ninguna de estas cualidades pese más que la otra. Incluso tiene que superar una última prueba, que es que el mito contribuya en algo a la vida de los miembros del público. Y ahora vamos a un apunte más o menos práctico. Si queremos aplicar, ¿no?, todo lo que hemos visto en el podcast de hoy a la hora de crear un personaje no realista. Si ya tenéis en el guión algún personaje que no sea realista, intentad haceros estas preguntas. ¿Qué idea comunica mi personaje? ¿Qué asociaciones se me ocurren a partir de esa idea? Es decir, ¿he analizado esas asociaciones para asegurarme de que son coherentes con el personaje que deseo crear?
también hay que ver cuál es el contexto de mi personaje. Y si modifico o amplío el contexto, ¿conseguiré caracterizar mejor al personaje? Y por último, ¿cómo se relaciona el personaje con las historias del público en general? Si mi personaje, por ejemplo, es mítico, ¿he explorado las diversas dimensiones del mito para asegurarme de que queda claro? Bueno, con estas preguntas terminamos el podcast de hoy, en el que hemos explicado cómo crear personajes no realistas a partir del libro de Linda Seger, Cómo crear personajes inolvidables. Si os ha gustado, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o Spotify, o que compartáis este podcast por las redes sociales, boca a boca o como queráis. Y por supuesto, agradecer a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!